Ok, entonces nos habíamos quedado en estas dos figuras, de los dos artículos que van a presentar, en donde se ponía de manifiesto que los sistemas de coordenadas que utiliza nuestro sistema nervioso central, como estos que tenemos aquí, ¿no? Los sistemas de coordenadas alocéntricas, para hacer una referencia con el mundo exterior, y los sistemas de coordenadas egocéntricas, estamos utilizándolos todo el tiempo y los estamos utilizando de manera simultánea, de tal manera que es difícil poder desengancharlos uno de otro, a menos que hagamos experimentos muy particulares, como este experimento, en donde se le pidió a las personas que recordaran en la oscuridad un target espacial al que tenían que dirigir su mano, ¿no? Y entonces pudieron observar que la distancia, que tiene mucho que ver, la distancia del hombro con el target, que tiene mucho que ver con el plano o el mapa de coordenadas cartesianas, no sigue una relación lineal, es decir, el sujeto estaba cometiendo errores. Mientras que el target estaba a una distancia, el sujeto ponía su dedo a una distancia más corta. Sin embargo, la dirección hacia donde debía enviar su dedo, esa dirección que está siendo graficada por el componente del azimut y de la elevación, los ángulos del hombro, etcétera, eso sí lo podía hacer correctamente. Entonces, lo único que no podía hacer era el movimiento, el alcance completo del movimiento. Entonces, este artículo de Sochin y Flanders es además muy importante porque ya nos está, hablando. Me avisan si se corta algo un poquito o si se pone lento el internet. Ahora estoy aquí en casa, entonces puede ser que sea un poco más lento y a lo mejor tendría que quitar la imagen. Pero el problema es que uso mucho la imagen para explicar. Pero bueno, vamos a seguir así. Entonces, el azimut y la elevación, entonces eso, una parte importante para estos modelos, ya nos empieza a hablar de que la forma en que el sistema nervioso apunta hacia unas coordenadas, ¿no? Es utilizando este sistema de planos alocéntricos y egocéntricos, y entonces es capaz el sistema nervioso de hacer ese mapa interno y decir, ok, contra lo que está allá afuera, yo tengo que angular mi brazo de cierta manera, y esos ángulos que le van a dar la dirección al movimiento, que le van a indicar la dirección hacia donde se tiene que mover, se encuentran preservados y no dependen del sistema visual, ¿no? Mientras que en este caso, la amplitud del movimiento sí depende del sistema visual y depende entonces de un feedback o un sistema de control de feedback que vamos a ver en un momento, que depende mucho de los sentidos, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, vamos a recordar un poco de esta regla importante que se le conoce como la ley de Fitts. Y esta ley de Fitts, es muy probable que se los pregunte en el examen, establece cuál es la relación de cuando se hace un movimiento como estos, ¿no? Cuando se hace un movimiento de alcance, cualquier movimiento que nosotros hacemos, establece la relación que hay entre la exactitud del movimiento, la exactitud del movimiento y la velocidad y la duración de los movimientos. Entonces, veamos que, por ejemplo, si calculamos la velocidad y calculamos la duración, entonces automáticamente ya tenemos la distancia del movimiento, y la exactitud será el punto exacto donde quede el final del movimiento, ¿no? Entonces, la exactitud, en este caso, por ejemplo, el sujeto está perdiendo exactitud cuando tiene que recordar y no tiene feedback sensorial. Entonces, en el caso de la ley de Fitts, establece entonces que, como ya habíamos visto, les había mencionado en la clase anterior, cada vez que queremos hacer algo con mayor exactitud, entonces tendríamos que, cada vez que queremos hacer algo con mayor exactitud, bajamos automáticamente la velocidad de nuestros movimientos. Para poder probar esta ley, establece esa relación y además la establece de una manera muy, muy, muy clara.
esta es una relación que se conoce como una relación lineal, ¿no? Entonces, es una relación lineal entre la exactitud y la velocidad. Entonces, en este caso, el experimento que realizaron estos investigadores fue pedir a los sujetos que realizaran nuevamente movimientos desde un punto de inicio, en este caso es donde se encuentra la pluma, lo pueden hacer también en sus casas. Alguien se desconectó por ahí, me parece, algún problema de conectividad. Entonces, lo pueden hacer desde en una hoja de papel, ¿no? Pero en este caso lo hicieron de manera más sofisticada. Los investigadores lo que hicieron fue pedirle inicia desde aquí y luego se le da una región de a donde tiene que llegar, la región goal, ¿no? La región target, la región blanco. Entonces el sujeto tiene que dibujar una línea que venga y termine en esta región. Y entonces, la tarea en esas condiciones tan simples, se le puede pedir a los sujetos que lo haga a la mayor velocidad que pueda, ¿no? Pues que lo haga y que trate de llegar a la región goal a la mayor velocidad que pueda y se puede aumentar la complejidad. Entonces, ¿cómo se puede aumentar la complejidad? De dos maneras. Una es aumentando la distancia entre los targets. Es más difícil hacer un movimiento bueno si la distancia es mayor. Y el otro punto donde se puede hacer un aumento de la complejidad es haciendo más delgadita o haciendo más ancha la zona de target. Entonces, si hacen la zona de target mucho más ancha, la velocidad, la complejidad disminuye. Y si hacen la zona de target más delgadita, la complejidad aumenta. Y se combina eso con la distancia que hay entre el punto de salida y la zona de target, de tal manera que los movimientos más complejos que le pidieron a los sujetos son aquellos en donde el target y la zona de salida estaban más separados y además el target era mucho más delgadito. Y eso lo grafican aquí. Entonces, entre la gráfica se vaya en el eje de las X, se vaya más hacia el lado derecho, la complejidad de la tarea aumenta. Eso quiere decir que, eso quiere decir que, que está más alejado y que el target es más delgadito. Y lo que se observa muy claramente es que conforme se le pide a esos sujetos que hagan esos movimientos, ¿no? La duración del movimiento va creciendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el movimiento se va haciendo cada vez más lento, ¿no? Entonces, la ley de Fitts establece que existe una relación lineal entre la exactitud de nuestros movimientos y la velocidad y duración de los mismos. Hay que tomarlo muy en cuenta eso. Lo veremos quizás más adelante, porque nuestro sistema nervioso central, y eso es ahora tenemos, escuché, 2 desconectados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, ahora hemos quedado sin 3 personas. Ahí está, bueno, ya se conectó alguien más, muy bien. Entonces, muy relacionado con este punto, ¿no? De nuestros planos de sistemas de coordenadas. Tenemos un mensaje en el chat. Está teniendo mal el internet, sí. Muchas gracias, Andrea. Se ve claramente que hay varios que estamos hoy con problemas de internet. Muy bien. Afortunadamente ya lo revisarán entonces en la grabación. Entonces, muy relacionado con estos sistemas de coordenadas alocéntricas y egocéntricas, pero mucho más con el sistema de coordenadas egocéntricas, viene uno de los siguientes problemas fundamentales del estudio del control motor. Y es el problema que en varios lugares, ¿no? En muchos libros de texto y cotidianamente lo van a encontrar ustedes como el problema de los grados de libertad. ¿A qué se refiere ese problema de los grados de libertad? En algunos libros encontrarán el concepto de que los movimientos, la forma en que nos movemos, está muy poco limitada, tiene pocas limitaciones, tiene muchos grados de libertad. Entonces, aquí pongo el ejemplo de uno de los mejores tenistas, de ese tal Rafael Nadal, ¿no? Entonces, busqué imágenes en donde estuviera haciendo el mismo movimiento de regresar la pelota, ¿no?
tan solo para... Hay varias cosas. Primero, que es muy curioso cómo siempre su manita está haciendo lo mismo, ya ven, como, es como un plan motor muy y siempre mueve de esta manera la mano cuando va a devolver el saque, ¿no? Eso es muy rápidamente se ve con cualquier búsqueda. Nadal tiene esas estereotipias muy marcadas. Pero además de todo, lo que quiero que observen es que mientras que es prácticamente el mismo movimiento que se le está pidiendo al sujeto, es decir, que impacte una pelota, ¿no? Que impacte una pelota que está más o menos a una altitud con respecto a su cabeza, ¿no? Entonces, en este caso, nos podemos imaginar a Nadal haciendo prácticamente lo mismo que está haciendo esta persona, ¿no? Está obteniendo sus coordenadas cartesianas, alocéntricas, y está haciendo o poniendo sus ángulos preparados para poder impactar la pelota, y está modificando esos ángulos y ya tiene un plan de qué modificación dará a esos ángulos para poder impactar esa pelota. Y aquí es donde viene el problema de los grados de libertad. Como pueden observar ustedes, tenemos en el brazo un grado de libertad aquí, más bien varios grados de libertad en el hombro, varios grados de libertad en el codo, varios grados de libertad en la muñeca, de tal manera que lo que quiere decir es que ese problema de los grados de libertad, algunas personas le dicen más bien que es la bendición de los grados de libertad en lugar del problema, y quiere decir que nuestro sistema nervioso y nuestro sistema motor son capaces, ¿no?, de lograr un movimiento particular o un objetivo particular de un movimiento a través de múltiples y muy diferentes combinaciones, ¿no? Entonces les puse aquí el ejemplo de Nadal porque a pesar de que pudiéramos identificarlo como la misma acción, como el mismo set de movimientos, el movimiento nunca es exactamente el mismo. Jamás es exactamente el mismo, y eso está dado por el sistema de grados de libertad, de que nosotros podemos alcanzar muchos puntos o un punto en el espacio a través de diferentes movimientos. Entonces podemos poner también el ejemplo de que nosotros podemos tocar nuestra nariz, ¿no? Entonces yo en este momento toqué mi nariz así, y mi codo y mi hombro están en un ángulo, pero pues también puedo tocar mi nariz de esta manera, y puedo tocar mi nariz de esta manera, o puedo inclusive tocar mi nariz modificando el ángulo de mi muñeca o inclusive el ángulo de mi dedo, ¿no? Entonces, existen muchos grados de libertad para poder realizar la acción que deseo, que es tocar la punta de mi nariz. Ustedes pueden agarrar cualquier cosa o pueden alcanzar cualquier cosa desde diferentes puntos ambientales, gracias a que tenemos esa bendición de los grados de libertad. El hecho de que podamos, el concepto final del hecho de que podamos realizar esos movimientos de esas maneras multivariadas, se conoce como redundancia motora, ¿no? Entonces, ese es un concepto que es probable que también se les pregunte en el examen. Entonces, quiere decir simplemente que podemos realizar una acción por diferentes maneras. Ahora, eso es un problema, pero no es un problema, no es un problema para nuestra conducta, sino es un problema para la investigación o para tratar de comprender los mecanismos fisiológicos que controlan el movimiento. Porque ese problema de la redundancia lo podemos además, lo podemos subdividir, ese problema de los grados de libertad, lo podemos dividir en problemas de grados de libertad a diferentes niveles. Entonces, está el primer nivel, que sería el nivel más, que le podemos llamar el nivel anatómico, ¿no? En donde los diferentes ángulos que pueden adquirir nuestras articulaciones para llevar nuestra mano o la punta de nuestro dedo hacia algún lugar, eso, calcular todos esos ángulos, pues representa un problema en la representación neuronal
que hay de todas nuestras posibilidades de ángulos. Además, existe otro problema que podría ser un problema más de grados de libertad neuronales, anatómico-neuronales, y que quiere decir que nuestra unidad motora, que controla, por ejemplo, los músculos del bíceps, tríceps, etcétera, etcétera, esa unidad, como ya les había mencionado antes, pero que lo veremos muy claramente en la siguiente clase, cuando nosotros contraemos un músculo, no es que sea una sola neurona la que está contrayendo ese músculo, sino que son grupos de neuronas que están, ¿no?, conectados a diferentes fibras musculares que dan la posibilidad de contracción del músculo y por lo tanto de movimiento de nuestra articulación. Eso genera que el sistema nervioso deba tener ese mapa para controlar cada una de esas neuronas, de cada una de esas fibras musculares, y lo único que quiere decir es que a veces si queremos mover un brazo, no necesitamos necesariamente mover o siempre las mismas fibras. Alguna neurona podrá quedarse ahí descansando en un momento y las demás pueden tomar el trabajo y hacer que se mueva la musculatura, ¿no? Entonces ahí hay otro problema de grados de libertad. Y luego viene el tercer problema, que sería un problema de grados de libertad de tipo de representación mental, ¿no? Es decir, en este caso se puede observar claramente si son fanáticos, por ejemplo, del tenis o de otro deporte y tienen a sus deportistas favoritos que siguen mucho, ¿no? Ustedes podrán ver que es muy claro que el estilo que tiene Rafael Nadal es muy diferente al estilo que tiene Roger Federer, la forma en que se mueven, etcétera. Y ese tipo a pesar de que anatómicamente los cuerpos pues, de todos nosotros son muy parecidos, ¿no? En el sentido de las articulaciones, de que podemos encontrar las representaciones neuronales en lugares particulares de la corteza, etcétera, etcétera. Cada quien va desarrollando sus propias formas de moverse y eso es un tipo de grados de libertad de representación de mapas cognitivos y de acción, mapas cognitivos y mapas de acción que cada quien tiene en su sistema nervioso central muy individual, desarrollados a través del aprendizaje, ¿no? Entonces, lo encontrarán, aquí debía haber puesto el subtítulo, ¿no? Como el problema de los grados de libertad, ¿no? Pero básicamente lo que nos quiere decir es que todos nuestros movimientos tienen una casi una infinidad de posibilidades, están poco limitados, y esto se conoce como el concepto de redundancia motora, que es esa habilidad de nuestro sistema de poder realizar un movimiento de diferentes maneras. Eso se puede ver muy claramente en este ejemplo, que además nos da otra regla muy importante. Nos da una regla muy importante, y esa regla es que obsérvese nuevamente, ¿no?, ese tipo de experimentos, como les he dicho, que los van a ver muy cotidianamente ya a través de sus carreras, es que se le pide a una persona que tome un joystick o un brazo, ay Siri, no me molestes ahorita, que tome un brazo mecánico y que dirija el movimiento de su mano a estos diferentes lugares, ¿no? De T1 a T2, puede ser de T1 a T4, de T1 a T5, de T2 a T5, ¿no? Y así, cualquier combinación que ustedes busquen. Y lo que se está graficando aquí del lado derecho, lo que se está graficando aquí del lado derecho, son las trayectorias del movimiento de la mano. O sea, están simplemente graficando la trayectoria del movimiento de la mano, por ejemplo, del punto T2 al punto T5, ¿no? Entonces, esta parte que se ve como rojita. Ahí está. La mano se mueve de aquí para acá, este es el promedio con toda su variabilidad. Entonces, obsérvese cómo tiene cierta variabilidad, pero siempre que la mueve de T2 a T5, sigue esta bonita trayectoria. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿no?, que su plan motor está determinando el camino,
¿no? Ya que se determinó el camino y ahora se va a determinar la trayectoria, ¿no? Entonces, se determina el camino y la trayectoria. Ahí está, vámonos. Y luego dice, ahora puedes moverla, por favor, de T1 a T4. Ahí está, hacia acá arriba. Y ahora puedes moverla de T1 a T5, o de T6, de T3 a T6, o de T4 a T11, o etcétera, etcétera. Cualquier posibilidad que a ustedes se les ocurra. Y lo que van a encontrar es que los sujetos son muy buenos para realizar trayectorias rectas, ¿no? Es decir, hay una trayectoria recta, como les había mencionado en la clase anterior, no es que se va a ir haciendo así y llega a ese punto, sino que es como el camino más corto entre dos puntos, es esa línea recta que tiene cierta curvatura, efectivamente, para algunos movimientos, como se ve aquí, pero que en general es una recta, ¿no? Que une dos puntos. Y lo que es muy interesante, y aquí ya vamos viendo una de las reglas del plan motor, ¿no? Es que se ven dos cualidades muy importantes del movimiento. Obsérvese cómo el movimiento de T1 a T4, ¿no? Tiene una distancia determinada. El movimiento de T1 a T5 tiene otra distancia que si lo midiéramos, déjenme ver aquí, ustedes no van a ver mi mano, pero si ustedes lo hacen en su pantalla, ¿no? Y miden de T1 a T5 y lo comparan con T1 y T4, verán que T1 a T5 es un poquito más largo que T1 a T4 y verán también que T2 a T5 es mucho más largo que T1 a T4 y mucho más largo que T1 a T5. ¿Ok? Entonces veamos esos tres movimientos que son T1 a T4, T1 a T5 y T2 a T5. Y lo que observamos aquí en este primer gráfico que vemos aquí abajo en B, en el eje de las X, ¿no? Tenemos el tiempo, eso es lo que tenemos en el eje de las X, y en el eje de las Y tenemos la velocidad en milímetros por segundo. ¿Qué podemos observar aquí? Alguien que me diga dos características que se pueden observar ya claramente en estos tres gráficos correspondientes a estos movimientos. Hola, hola. Entre más lejos estaba, digamos, la distancia que tenía que recorrer, se tardó más. Entre más lejos, ¿dónde ves bien, Alex, ¿en dónde ves el retardo? Sobre todo en T2 y T5 a comparación de T1 y T4. Pero cómo ves que se tarda más? ¿Qué es lo que estamos graficando aquí? Aquí se está graficando la velocidad. Ajá. La duración del movimiento está en eje de las X. Entonces, vamos a ver, yo voy a tratar de hacerlo aquí con mis dedos, ¿no? Entonces, si midiéramos, este sería el inicio del movimiento. Es casi lo que comentas, Alex, pero mira, si vemos, este es el inicio del movimiento y este es el final, este es el inicio y este es el final, este es el inicio y este es el final, los movimientos casi que serían prácticamente de la misma duración. ¿Lo ves? No sé si Ah, todos ok. la ven. Sí, sí, sí. Pero los movimientos, si vemos de este punto a este punto y medimos el tiempo de aquí a acá y el tiempo de aquí a acá, los movimientos serían de la misma duración. El cambio está en este punto que está acá arriba. Obsérvese cómo T1 a T4 es el movimiento más corto, T1 a T5 es el siguiente movimiento más largo y T2 a T5 sería el movimiento más largo de todos. Y conforme el movimiento se hace más largo, este sistema motor lo que está haciendo es aumentar la velocidad, aumentar el pico de velocidad. Obsérvese cómo aquí llega como a 700 milímetros por segundo, mientras que aquí estaría inclusive un poquito por arriba o en 800 milímetros por segundo. Es decir, aumenta la velocidad para que el movimiento tenga la misma duración. Está siguiendo básicamente, aquí quizás no se le esté pidiendo que lo haga de manera muy precisa. Si le pidiéramos que lo hiciera de manera muy precisa, disminuiría la velocidad y el movimiento sería más largo, como lo decías tú, Alex. Pero en este caso que lo dejamos libre y a lo mejor el sujeto ya está muy entrenado, lo que se observa es que efectivamente esta relación muy clara entre la velocidad y la amplitud del movimiento, ¿no?
Entre más sea largo el movimiento, el sujeto va a poner la mayor velocidad. Pero hay otro punto muy importante. Si pensamos que el movimiento empieza aquí y termina aquí, el pico de velocidad se encuentra, en los tres casos, en medio de la trayectoria. En medio de la trayectoria, o sea, cuando el sujeto vaya en este punto, entre T2 y T5, más o menos en este punto, es cuando la velocidad aumenta y conforme ya se van acercando al target, la velocidad disminuye. El hecho de que los tres movimientos, independientemente de la dirección e independientemente de la amplitud del movimiento, mantengan la misma estructura espacio-temporal, ¿no? La misma estructura espacio-temporal, nos indica pues que, como ya lo hemos mencionado en todas esas, en todas las clases anteriores, ¿no? Esos planes motores están fijos de una manera y calculados, es decir, se piensa que el sistema nervioso está calculando antes esa kinemática inversa que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Está calculando cuáles serían los ángulos que va a requerir su mano, su hombro, su muñeca para poder llevar a la mano del punto 2 al punto 5 con estas características en donde la máxima velocidad del movimiento se encuentre a la mitad de la trayectoria, perdón, sería este caso, ¿no? Y lo hace de manera muy estable. Ahora, para lograr esa trayectoria, tenemos diferentes direcciones y lo que están graficando en este artículo muy bonito es que están graficando la velocidad angular, es decir, qué tan rápido se mueve los cambios de ángulo que tiene cada una de las articulaciones, ¿no? Para el hombro y el codo. El hombro, el shoulder y el elbow es codo, ¿sí, verdad? Elbow, sí, este es el codo. Ok, entonces el hombro y el codo. Entonces, se puede observar claramente cómo, obsérvese cómo los patrones de velocidad, eso es muy, muy importante. Obsérvese cómo, primero, los ángulos de el hombro y del codo son muy diferentes. La dinámica del cambio de los ángulos, la dinámica del cambio de los ángulos del hombro y del codo son muy diferentes para los tres movimientos. Son muy diferentes para los tres movimientos porque estás cambiando de dirección, porque el sujeto está cambiando de dirección. Pero lo que no es diferente es la trayectoria final del efector, que en este caso sería la mano, ¿no? Entonces, mientras que lo que está haciendo el sistema nervioso central es calcular cuáles serían todos los ángulos necesarios, además de sus velocidades. Obsérvese cómo tenemos aquí las velocidades angulares del hombro y del codo, y cómo son completamente diferentes. En este caso, esta velocidad sube aquí y hay una disminución en este caso, en este caso también, y aquí hay dos disminuciones y una subida para acá, porque lo que está haciendo el sistema nervioso central a través de esa kinemática inversa es calcular cuáles son los cambios de ángulos y de velocidades angulares de las articulaciones con el objetivo particular, o parece ser que con el objetivo particular, de trazar una trayectoria recta en el efector final, de trazar una trayectoria recta que tenga las características de tener el pico de velocidad a mitad de esa trayectoria, ¿no? Entonces, como pueden observar aquí, ese puede ser o sea, diseñar algo, un robot, una cosa así, que se mueva con estas características, no parece ser algo tan trivial, sobre todo pensando en que tenemos muchísimos grados de libertad, ¿no? Entonces ese plan motor, como dice aquí abajo, se encarga de calcular y cambiar esos ángulos para que la mano tenga esas trayectorias deseadas. Y la trayectoria que queremos o que quiere, vamos a decirlo así, de manera automática, nuestro sistema, que normalmente es la que está buscando,
son esas trayectorias suaves, ¿no? En las que haya un cambio gradual hasta llegar a un pico en la velocidad que quedará justamente a mitad de la trayectoria y una disminución de la velocidad para llegar tersamente hacia el punto final de la trayectoria. Entonces esto nos muestra una característica fundamental de nuestros sistemas motores y de cualquiera de nuestros efectores, que es esa, ¿no? Tratamos de trazar líneas rectas con estas características y para eso los mapas de acción que debemos tener en el sistema nervioso central estarían calculando todos esos ángulos. Entonces hasta aquí nos hemos encargado, ¿no? Más o menos de ver cómo se estaría planeando un movimiento particular. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre una vez que ya el movimiento se ha desencadenado. Es decir, esto es todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Todos estos gráficos anteriores, ¿no? Nos muestran una cosa con respecto a las características generales del movimiento y cómo es que nuestro sistema nervioso central estaría planeando ese tipo de movimientos. Ahora, ¿cómo es que controla o cómo es que nosotros controlamos nuestros movimientos? Cuando nos andamos moviendo por ahí, ¿cómo es que nuestro organismo ejerce control sobre nuestras articulaciones para lograr los objetivos deseados, ¿no? Entonces, en general, ¿no? En términos muy generales, tenemos dos sistemas, dos sistemas teóricos que efectivamente tienen evidencia experimental que lo sustenta, pero es muy difícil, vamos a verlo un poco más adelante, encontrar evidencia clara de que la actividad de estas neuronas en esta región del cerebro, la actividad de estas otras, etcétera, etcétera, estén haciendo todo esto, todos estos cálculos que vemos muy claramente reflejados en la conducta, ¿no? Entonces, ya nada más les advierto que si ustedes tuvieran la capacidad de registrar enormes cantidades de neuronas en las cortezas motoras premotoras y en las regiones subcorticales motoras, y además de regiones visuales, etcétera, etcétera, que requieren todo esto, si pudieran registrar todas esas neuronas simultáneamente, aún así sería extremadamente complicado extraer la actividad neuronal que corresponde al control de los ángulos que corresponde del hombro, del codo, de la mano, la actividad neuronal que corresponde al control de las velocidades. Es decir, es un problema que está todavía intensamente en estudio, ¿no? Y ya verán, inclusive, ahora ya este famosísimo Elon Musk, ¿no? Que cada vez se hace más famoso y más rico, ahora tiene su Neuralink, ¿no? Que es un arreglo de microelectrodos que le pone algunos puerquitos o que le pone algunos monos que no tiene cables, etcétera, y con los cuales está registrando la actividad neuronal para ver cómo es que un monito está moviendo, por ejemplo, el último que sacó es que el monito está moviendo un cursor con la mente, ¿no? Eso ya se había hecho mucho tiempo antes, pero inclusive en humanos, pero con un sistema de cableado muy complejo, etcétera, lo veremos también en algún momento eso, ¿no? Entonces, ya que el movimiento surge, ¿cómo es que nuestro sistema controla esos movimientos? Entonces, creemos que tenemos muy buena evidencia de que existen por lo menos dos sistemas de control, ¿no? Un sistema de control que le llamamos un sistema de control sin retroalimentación o de open loop, ¿no? Lo van a encontrar como de loop abierto, de asa abierta, de ciclo abierto, de lazo abierto, como ustedes lo encontrarán dependiendo de dónde estén leyendo, ¿no? Pero el concepto general es que es un sistema de control sin retroalimentación. Se le conoce como un sistema, en inglés lo van a encontrar muy cotidianamente como feed forward control o como un sistema de control proactivo. Entonces, es un sistema que una vez que se encadena el movimiento, él ya no tiene control sobre el movimiento. Entonces, es un sistema, ahorita vamos a ver un poco sus características, ¿no? Entonces, está una parte del sistema que se conoce como el sistema sin retroalimentación, y hay otro sistema que se conoce como
el sistema con retroalimentación que vamos a ver en un momento. Pero por lo pronto, el sistema sin retroalimentación, ¿no? Lo van a encontrar, este tipo de movimientos se conocen ampliamente en la literatura como los movimientos balísticos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de movimientos balísticos? Es como un proyectil, literalmente. Entonces, cuando uno, no ahora los proyectiles estos que parecen así como que sí llevan control cuando van volando, cosas así, ¿no? Hay un tipo de proyectiles, ¿no? Como los cañones esos que se usaban antes en las guerras y que hemos visto en algunos lugares así, en algunos museos, ¿no? Un cañón con una bala y el único control que tenían o tienen los militares, ¿no? Es qué tanto le apuntan, ¿no? Y qué tanta pólvora ponen, porque eso dará o calculará la fuerza con la que va a salir y calculan todos los ángulos, etcétera. De hecho, ustedes pueden leer una novela de Pérez Reverte, que es un asedio a Cádiz, a la ciudad de Cádiz, en donde uno de los principales protagonistas de la novela es un militar que lo único que está haciendo todo el tiempo es calcular los ángulos porque están asediando la ciudad para ver si le pegan o no le pegan a cierta torre, etcétera, ¿no? Entonces, los movimientos balísticos, una vez que se asemejan a la balística, a los proyectiles, porque una vez que se lanza el proyectil, lo único que tú puedes calcular es la dirección, los ángulos, ¿no? Calculas los ángulos, ¿no? Imagínense como nosotros que hacemos nuestra kinemática inversa, y una vez que se lanza el movimiento, ya no tenemos control sobre él. Ya en el caso de los proyectiles, el único control que tiene pues, es el de la resistencia que tenga el aire en ese momento, la gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el modelo de control para los movimientos balísticos que tenemos, ¿no? Es un modelo sin retroalimentación, es un modelo de control proactivo, es decir, que lo único que puede controlar es la dirección hacia donde van los movimientos. Si nos regresamos un poco a esta diapositiva, ¿no? Y a este ejemplo en particular, la parte del movimiento balístico, ¿no? Que sería esa transformación de la famosa que hemos estado ya revisando, y ese concepto de la cinemática inversa, que qué quiere decir es hacer los cálculos de los ángulos que yo voy a requerir y después lanzar mi mano, ¿no? Esos cálculos de todos los ángulos que se requieren, eso sería la parte del modelo de control proactivo. Y una vez que ya envías el movimiento, ese sistema ya no tiene control sobre la conducta, ¿no? Entonces, ese sistema de control proactivo es un sistema rápido, vamos a decirle de alguna manera, es un sistema que un tipo de movimientos que en general, vamos a decir, no requieren retroalimentación, no requieren de estar monitoreando momento a momento el movimiento. Entonces, ustedes no sé si han visto alguna pelea de box así, ¿no? Con Canelo Álvarez o alguno de estos boxeadores. Entonces, ellos tienen una serie o entrenan cotidianamente una serie de patrones motores muy específicos, ¿no? Que cuando me muevo así, que le pego más fuerte así, etcétera, ¿no? Entonces, los mismos beisbolistas, cada vez que les avientan la pelota y lanzan el movimiento, ellos, cuando están lanzando el movimiento, cuando el Canelo Álvarez da un golpetón, nosotros mismos cuando aventamos una pelota de básquetbol o, por ejemplo, cuando lanzamos una bola de boliche, ¿no? Este que es mi deporte favorito, cuando lanzan una bola de boliche, entonces ahí hay ese tipo de movimientos muy rápidos, están muy ligados a los tipos de movimientos, o sea, son tipos de movimientos balísticos en los que el plan motor previo de lo que vas a hacer es quien va a determinar el éxito del movimiento. Son movimientos tan rápidos que no pueden ser sujetos a retroalimentación sensorial. Entonces, se calcula, por ejemplo, que ustedes mismos, ya dependiendo de todas las clases que ya hemos estado tomando de sistema somatosensorial en las clases anteriores,
Si ustedes quisieran tener retroalimentación del movimiento de su mano, retroalimentación sensorial del movimiento de su mano, ¿no? Si nos fuéramos guiando, si estuviéramos así en la oscuridad y estuviera yo tocando así la superficie de mi teléfono, ¿no? Entonces esa retroalimentación de ir tocando poco a poco el teléfono o ese movimiento más lento, esa retroalimentación depende de unos tiempos muy particulares. ¿De qué tiempos? Pues depende de las fibras sensoriales que ya hemos revisado, que son de más gruesas o más delgaditas, o etcétera, etcétera. Entonces, la velocidad de conducción depende de qué tan rápido llegue la información al tálamo, luego a las cortezas y luego todavía un procesamiento ahí, de tal manera que se calcula que cada vez que nosotros movemos algo, ¿no? La sensación que produce el movimiento mismo, la sensación que produce nuestro movimiento per se, debe tener por lo menos una velocidad de procesamiento de entre 200 o 300 milisegundos. Por eso lo puse aquí para recordármelo. Debe tener un tiempo de retroalimentación que va entre 200 y 300 milisegundos. Entonces, pues, si ustedes suman eso, ¿no? 200 y 300, ustedes lanzan, entonces Canelo Álvarez va lanzando el golpe a su rival y está esperando a que llegue la retroalimentación, el otro hombre ya se movió y ¡pum!, le devolvió el moquete. Entonces, lo mismo pasa cuando uno está lanzando una bola de boliche. No sé si ustedes han jugado, pero las bolas de boliche pueden ser muy pesadas, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes están haciendo el movimiento para lanzar la bola de boliche, ya prácticamente no pueden tener mucho control sobre la información que les da el mismo peso de la bola de boliche. Entonces, ese tipo de movimientos que no tienen o que no dependen de la retroalimentación, ¿no? Se le conoce como el modelo de, o el control proactivo porque sí, quiere decir que voy a controlar antes de que ejecute el movimiento y por lo mismo su corrección, ¿no? Es esta parte que es una de las características fundamentales, ¿no? Si yo les preguntara cuál es una de las características fundamentales del control proactivo, pues es que su corrección, o sea, para lograr un movimiento exitoso, esa corrección depende de que el movimiento se repita por lo menos una vez más, ¿no? Entonces, si ustedes lanzan una bola de boliche y se va al canal, ¿no? Entonces, pues ya no pueden corregir. Ese movimiento lo tendrán que corregir en el siguiente tiro que tengan. Y entonces, ese va a ser un problema porque ustedes van a decir, ay, yo creo, ¿no? Siento yo como que aquí le puse mucha fuerza para acá. En realidad no sabemos muy bien porque es un tipo de memoria que le decimos implícita, ¿no? Pero más o menos dicen, ay, ahora más bien le voy a tirar como por aquí. Y entonces, si es la primera vez, la segunda, etcétera, etcétera, pues van a tirar muy mal, a menos que pues, tengan así como sean unos jugadores natos, ¿no? O jugadoras natas, pero lo único que nos quiere decir es que ese tipo de movimientos requieren de una corrección que debe ocurrir en el siguiente ensayo, que debe ocurrir en el siguiente ensayo, que debe ocurrir en el siguiente ensayo, y por lo tanto, esa parte de los movimientos balísticos requiere de periodos de entrenamiento muy largos para ser exitosos. Y ese tipo de movimientos balísticos, como pegarle una pelota de fútbol, ¿no? Calcular todos nuestros ángulos, etcétera, etcétera, y pegar a la pelota como le hace Messi, ¿no? Que le pega a la pelota. Perdón que ponga tantos ejemplos así de deportistas, pero yo veo muchos deportes, entonces pues es lo que hay, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos, ¿no? De pegarle a la pelota y que salga con una angulación, etcétera, etcétera, pues no se puede corregir sino hasta que vuelve a ocurrir o se presenta exactamente la misma situación y ya se imaginarán el problema para corregir esos movimientos porque realmente poner la pelota exactamente en el mismo lugar, a la misma distancia, con el mismo ángulo con respecto a la portería y que en ese momento el aire sea exactamente el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a haber muchas fuerzas que influyan sobre la pelota. Entonces, corregir ese movimiento a la siguiente vez, pues es muy complicado. Y por eso, esos jugadores que le pegan también al balón, jugadores que lanzan también la bola de boliche, jugadores que han entrenado y entrenado y entrenado, por eso son tan cotizados, ¿no? Entonces,
los movimientos en sí tienen esa característica y todos esos movimientos balísticos siguen esta regla que es muy similar a esta, es más bien lo mismo que está acá, pero explicado mucho mejor. Entonces, imaginemos cualquier movimiento balístico, la punta de su pie, ¿no? Imagínense la punta de su pie que están pateando la pelota, ¿no? Entonces, si aquí está su pie y este es el balón, o aquí está su pie y este es el balón, en este ejemplo nos muestran una tarea en donde no estaban pateando una pelota, simplemente estaban llevando la mano de un punto a otro y le pidieron a los sujetos que realizaran trayectorias entre el punto de salida y el punto meta, y las trayectorias podían realizarse o podían ser cortas o mucho más largas, ¿no? Entonces, diferentes tipos de trayectorias mostradas en diferentes códigos de color. Entonces, aquí van graficando cada uno de los puntitos de la trayectoria para cada una de las tareas que le pusieron, ¿no? De las distancias que le pusieron. Y lo que podemos observar aquí, al igual que habíamos visto acá, ¿no? Son las velocidades, ¿no? Entonces aquí empieza la trayectoria para el movimiento azul, el más azul, el morado y este que se vuelva rosita, empiezan aquí. Y estas sí acaban, obsérvese, estos sí son movimientos que tienen, en este caso sí son movimientos que se les pidieron que se ocurrieran con una, son movimientos que como la diferencia es tan grande, obsérvese cómo la diferencia es mucho, muy grande entre aquí y acá, ¿no? Sí, son movimientos que son mucho más largos, pero la característica que tienen todos estos movimientos, este rosado empieza aquí y termina acá, es que la velocidad, el pico de velocidad, obsérvese, bueno, en realidad rapidez, ¿no? La rapidez del movimiento queda en el medio de la trayectoria, igual que este, igual que este, igual que este, igual que este. Entonces, el pico de velocidad lo van a encontrar aquí, lo van a encontrar en este punto, lo van a encontrar en este punto, alrededor de este punto y alrededor de este punto. Si ustedes normalizan, obsérvense cómo están aquí viendo la amplitud del movimiento, empiezan aquí todos, el movimiento más corto obviamente termina antes que este siguiente, antes que este siguiente, antes que este siguiente, perdón, y antes que este siguiente. Si ustedes normalizan todos los movimientos, normalizan todas estas trayectorias al pico de la velocidad, es decir, imagínense que ustedes tomaran esta trayectoria, ¿no? Su velocidad, y la estiraran para que llegara a, a tener la misma amplitud que la velocidad obtenida en el movimiento más largo, observarían que al normalizar por el pico de la velocidad, la amplitud se hace exactamente igual que para el movimiento más largo. Entonces lo que observamos aquí es la velocidad y en este caso son todas estas velocidades normalizadas y como pueden observar están todas sobrelapadas de manera perfecta. Lo que estamos viendo en este gráfico del lado derecho, son todas estas trayectorias pero normalizadas al pico de velocidad de cada una de ellas. Es decir, estiraron cada una de las trayectorias, la estiraron para que quedara a la misma altura que la obtenida en el movimiento más largo. Y cuando se hace esa normalización, se observa que si ustedes fueran estirando cada una de las trayectorias, se sobrelapa perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Que esos movimientos balísticos, ese movimiento rápido del cual no se tiene control posterior, está planeado con anterioridad para cumplir con estas características, ¿no? Entonces, se planea que se haga el movimiento, se planea que salga la mano hacia un lugar, que dé un golpe, que golpee una pelota, que llegue a tal punto, y nuestro sistema nervioso lo está planeando con anterioridad, y si el movimiento no fue exitoso, entonces debe corregirlo hasta el siguiente ensayo. Y eso va a generar procesos de aprendizaje motor que duren mucho tiempo para los movimientos balísticos, ¿no? Entonces este es el ejemplo, ¿no? Su corrección depende de su repetición por largos periodos de tiempo, ¿no? Como en el ejemplo del
del boliche, que puede ser muy desesperante. Si han empezado a jugar ustedes boliche, verán que las primeras sesiones son horribles, se sienten muy mal, pero tardan mucho en aprender a jugar muy bien. Y luego ya después la conducta ya es muy estable, ¿no? Y normalmente siempre hacen más o menos lo mismo y ya las variaciones cambian muy poco. Lo veremos cuando veamos aprendizaje motor. Por otro lado, además de ese control, entonces esa es una parte fundamental del control motor, que es cómo ejercemos el control sobre los movimientos, en un caso, el control sin retroalimentación, que es rápido, ¿no? Y está planeado, mientras que tenemos otro sistema de control que depende todo el tiempo de la información sensorial, y ese sistema se conoce como el sistema de control con retroalimentación, ¿no? Feedback control, o de lazo cerrado, o de asa cerrada, o de ciclo cerrado, o closed loop, ¿no? Entonces, sistema con retroalimentación y sistema sin retroalimentación, el que acabamos de ver, ¿no? Este sistema de retroalimentación, que tiene retroalimentación, requiere forzosamente de la estimación de un error. Es decir, requiere, lo verán si se siguen en este campo, muy seguramente que van a seguir viendo a través de sus carreras, esa predicción del error. Es decir, se requiere que en primera haya una idea relativamente clara de lo que queremos hacer, y esa idea de lo que queremos hacer, ese plan motor, ¿no? Cuando el movimiento se lanza, ¿no? Y el movimiento ocurre, requiere ser comparada en muchas ocasiones, momento a momento, requiere que el movimiento, momento a momento, ¿no? Para movimientos muy finos estoy pensando en algo que podamos, por ejemplo, un movimiento que requiere de la comparación momento a momento, cuando andamos, por ejemplo, en un automóvil y apretamos el acelerador, ¿no? O sea, si nosotros estamos manejando un automóvil y apretamos el acelerador o apretamos el freno, cualquiera de las dos, si apretamos el acelerador o apretamos el freno, ese requiere una estimación momento a momento, ¿no? Requiere que si nosotros queremos llegar a un punto sin que el coche se frene, o sea, queremos frenar sin que el coche se haga así, como recuerdan que al inicio cuando empezamos a manejar nuestras frenadas son así, siempre damos unos aventones hacia el frente, pero si ya estamos muy bien practicados, frenamos de manera muy suave, y podemos frenar de manera muy suave porque estamos haciendo una comparación del estado en el que se encuentra el automóvil en sí y nuestro sistema visual con el flujo de información visual. Está calculando la velocidad y tiene una idea determinada de a qué velocidad quiere disminuir. Y entonces, momento a momento, va aumentando la presión o disminuyéndola sobre el freno. Entonces, ese sistema de retroalimentación requiere de esa comparación con un estado deseado. Entonces, en pocas palabras, requiere dos cosas. Requiere de tener un mapa de lo que vamos a hacer y requiere tener un mapa de lo que va a ocurrir. ¿Qué quiere decir con el mapa de lo que va a ocurrir? Quiere decir que el sistema debe tener, y eso es lo que habíamos visto en algún momento, esa copia eferente de la información, ¿no? El sistema sabe que si la mano está en un ángulo tal, se debe sentir de alguna manera. O eso es lo que nosotros pensamos, que se debe sentir de alguna manera. Y ese sistema de control de feedback, ¿no? Entonces, obsérvese cómo el estado deseado es llevar la mano desde aquí abajo en el ejemplo y ponerla aquí arriba. Siempre nos ponen ese ejemplito de levantar una pelota, ¿no? Este es el estado deseado. Entonces se manda un comando motor, en este caso podría ser un controlador proactivo, ¿no? Se manda el movimiento balístico, pero ese movimiento, cuando está ocurriendo, debe estar siendo sensado continuamente por los usos musculares, por el procesamiento, ¿no? y siendo procesado,
y debe estar siendo comparado, y ese comparador, ¿no? Entonces, esto, yo las primeras veces que lo veía, yo decía, "Uf, pero qué cosas tan raras, o sea, un comparador, ¿eso dónde estará? ¿En qué parte del cerebro, no? Pues lo que se está haciendo, o los estudios y una parte importante de la literatura en el control motor, es encontrar los mecanismos neuronales involucrados detrás de cada una de estas partes, ¿no? Eh, entonces, ese mecanismo de feedback, ¿no? Requiere de ese comparador para estar, eh, para estar además, ya si el estado es el deseado, es el que yo necesito, estoy moviendo lentamente mi mano, ¿no? Si es el estado que yo necesito, entonces puedo aumentar o disminuir la fuerza. Y eso es lo que se conoce como la ganancia, ¿no? Entonces, ese es un concepto importante, que es la ganancia de nuestro sistema. La ganancia de nuestro sistema motor es ese porcentaje en el incremento o decremento del comando motor por unidad de error. Es decir, ¿qué es la unidad de error? Pues es qué tanto nos separamos del estado deseado, ¿no? Entonces, si nos imaginamos que yo quiero llegar a este punto de manera muy lenta, ¿no? Entonces yo voy viendo poco a poco cómo va llegando mi mano, y entonces digo, ¿qué tanta más fuerza le debo poner? O ya llegué, le quito fuerza. Entonces, la ganancia es, puede haber ganancia positiva o ganancia negativa. Esa ganancia es qué tanto aumentas el comando motor o lo disminuyes dependiendo de el estado del movimiento con respecto a un mapa de lo que quieres hacer, ¿no? Es mucho más, o sea, se modela de esta manera, ¿no? En general, ustedes podrán pensarlo como que fácil, pues nomás pues, le voy poniendo más o menos, ¿no? Dependiendo a donde quiera llegar, pero se tienen que modelar y poner nombres particulares a estas cosas, porque cuando se estudia esto, en términos, por ejemplo, neuronales, pues sí debemos tener ese marco conceptual bien claro, ¿no? Para saber, oh, la actividad neuronal esta codifica o parece estar bien anclada, por ejemplo, con un comparador, o esta parece más bien estar, esta actividad neuronal que estoy viendo parece estar más consistente con un mecanismo de plan motor. Entonces, ese es el mecanismo de control con retroalimentación, y ese mecanismo de control con retroalimentación lo vemos muy claramente lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, si manejamos un joystick, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes sí les habrá llegado, ¿no? Hoy me llegó a mí una notificación de algún medio de comunicación en donde se veía justamente muy curioso que se veía el monito de Elon Musk de hoy, ¿no? Del Neuralink. No sé si hayan escuchado eso o hablar de ese, pero bueno, es eso, ¿no? Es un sistema que están diseñando basado en un montón de experimentos previos de la literatura de control motor, en donde, pues, registrando la actividad neuronal, están tratando de hacer que se muevan cosas en una pantalla, ¿no? Entonces, nosotros podemos mover un joystick con nuestra mano, como en el Atari o ahora como en los juegos de video, como el PlayStation, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos seguir un cursor en la pantalla. Entonces, la tarea puede ser que se les pida, sigue un cursor en la pantalla, una pelotita que se mueve en la pantalla. Y eso es lo que nos muestran en este gráfico. Entonces, nos muestran un target, ¿no? Que es esta línea punteada. Si tienen dudas, por favor, deténganme, pues si no, yo me sigo así, ¿eh? Entonces es una línea punteada, ¿no? Y se le pide al sujeto que con su mano, con un joystick, esté siguiendo esa línea punteada en la pantalla, ¿no? Entonces, ya por eso, por el hecho de que hay unos cables pegados a un joystick que van a mover, etcétera, etcétera, ya les da un control a los investigadores como para decir, ok, yo puedo hacer que cada vez que tú muevas el joystick tenga un delay, tenga un retardo, tu acción, tu movimiento tenga un retardo con lo que se ve en la pantalla. Y puede ser un delay o un retardo de cero, es decir, que en cuanto tú muevas el joystick en la pantalla, se mueve el cursor, ¿no? De tal manera que si tú tienes un retardo de cero, ¿no? Si tú tienes un retardo de cero, el sujeto puede seguir el target,
que es la línea punteada, los puede seguir muy claramente y esa sería la línea azul. Entonces pueden ver ustedes cómo la línea azul se encuentra un poquito desplazada en el tiempo hacia la derecha, muy poquito. En el caso de este ejemplo, quiere decir que está siguiendo, ¿no? Si ustedes midieran esto, como pueden observar aquí, esta escala de tiempo está en segundos. Obsérvese, estos son segundos en el eje de las X. Entonces, si vemos nada más este gráfico de aquí arriba del lado izquierdo, superior izquierdo, y vemos cuánto tiempo o calculamos el tiempo que hay entre el pico, ¿no? Este pico de el target que se está moviendo, ¿no? Entonces imagínense que es una pelotita que se está moviendo en la pantalla y ustedes la tienen que seguir, esa pelotita en la pantalla. Si vemos el pico de la pelotita que se mueve en la pantalla contra el pico del movimiento que ustedes están siguiendo, son alrededor de 200 milisegundos, que es justamente lo que les había dicho. Ese es el retardo que tiene el feedback. Ahora, si ustedes mañosamente le mueven ahí al joystick, ¿no? Y dicen ahora, cada vez que tú lo muevas, no se va a mover automáticamente en la pantalla, sino que va a tener un retraso de 80 milisegundos. Si tiene un retraso de 80 milisegundos, entonces el feedback que ustedes ven es, ay, no se está moviendo, y lo mueven más fuerte. Y al moverlo más fuerte, generan movimientos o comandos motores mucho más fuertes, de tal manera que, obsérvese cómo cuando le hacen un retardo de 80 milisegundos, el sujeto le imprime más fuerza al movimiento inmediatamente, ¿no? Ese mecanismo de ganancia le aumenta un poquito la ganancia y eso da como resultado que el movimiento ya no siga tan perfectamente el cursor en la pantalla. Si ustedes hacen un retardo todavía mayor, un retardo de 100 milisegundos, que si habíamos visto el mecanismo de feedback visual, por ejemplo, estaría calculado alrededor de los 200 milisegundos. Si ustedes hacen un retardo de 100 milisegundos, es decir, la mitad del feedback, entonces ya es prácticamente imposible seguir el joystick, el seguir el puntito en la pantalla, y además de todo, ya como viene muy retardado, ustedes ya le meten mucha más fuerza, ¿no? Y hace que se generen oscilaciones muy claras, ¿no? Se generan oscilaciones enormes en el movimiento de la persona. Este tipo de oscilaciones que empiezan a tener una rapidez, etcétera, etcétera, lo único que está cambiando o modificando experimentalmente los investigadores aquí es el retardo de la retroalimentación, del feedback, lo están aumentando. Es decir, el feedback que ustedes tendrían con un movimiento inmediato del joystick con el cursor en la pantalla, sería el único retardo que habría, sería el retardo que hay de nuestro sistema visual, que sería esos 200 milisegundos, y eso nos da para poder seguir muy bien el joystick, el cursor en la pantalla. Si ustedes a esos 200 milisegundos que ya trae su cuerpo, que ya tiene su sistema visual con el sistema motor, etcétera, etcétera, le aumentan además 80 milisegundos, porque si ustedes mueven el joystick, ese no se va a mover hasta 80 milisegundos después, ese aumento en el retardo del feedback ya genera un control motor pobre que empieza a disminuir la exactitud de los movimientos, ¿no? Porque el sujeto está metiendo más ganancia cuando en realidad no lo necesita. No necesita meter más ganancia, pero como no está obteniendo el resultado que necesita, automáticamente el sujeto pone más ganancia. Y si ustedes todavía aumentan más ese delay, se generan estas oscilaciones muy fuertes en el movimiento, de tal manera que este estudio, por ejemplo, sugiere que para algunos padecimientos motores, ¿no? Como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, algunos padecimientos motores, sugiere que un componente que puede ser fundamental que esté afectado para el control del movimiento son los mecanismos de feedback, de retroalimentación para los movimientos,
Y eso puede ser el mecanismo detrás de una oscilación patológica que se observa, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, este gráfico nada más, lo dejamos aquí, estos primeros tres, ¿no? Lo que se observa es que si los sujetos, por ejemplo, quieren contrarrestar, si los sujetos quieren contrarrestar el efecto del delay, ¿no? Si ustedes quieren contrarrestar el efecto del delay, lo que tendrían que hacer es disminuir la ganancia. Es decir, ok, con algún tiempo de entrenamiento, si su sistema de motor está en condiciones adecuadas, dicen, ups, es que cada vez que, como tengo un delay, yo le aumento, mi sistema automáticamente aumenta la ganancia, ¿no? Entonces, yo veo que no está ocurriendo lo que yo quiero, pues le aumento la ganancia. Ahora, si ustedes ya se han entrenado mucho en hacer eso y ya van viendo, es que además trae otro delay, lo que pueden hacer para contrarrestar eso y poder seguir perfecta o mantener el seguimiento de del cursor en la pantalla, podrían disminuir ustedes su ganancia. Entonces, si ustedes disminuyen la ganancia, se les va a hacer más fácil seguir patrones que tengan un feedback con un mayor delay, ¿ok? Entonces, eso es lo que se ve en estos gráficos de acá abajo, ¿no? Y ahora, si tienen muy poca ganancia, pues va a ser muy difícil seguir también, ¿no? Pero en general, el concepto, pues, es que el concepto que se ve en estos gráficos, ¿no? Muy importante en este de aquí arriba, es que esa ganancia, ¿no? Ese porcentaje de incremento o decremento, ¿no? Del comando motor, está íntimamente relacionado, está automatizado en nuestro cerebro, está automatizado, debí haberles puesto un video de una de mis ratas, pero este sistema de ganancia está automatizado en nuestro sistema nervioso central como para que en el momento en que no obtenemos el resultado que esperamos, ¿no? Nosotros estamos esperando que ese cursor siga la señal en ese momento que no obtenemos el resultado que queremos. Pero mucho ojo, no obtenemos el resultado que queremos en el tiempo planeado, ¿ok? O sea, nuestro sistema está calibrado ya a través de nuestro neurodesarrollo cuando nacemos y nuestro cuerpo tiene unas dimensiones, etcétera, etcétera, y nos vamos calibrando como para saber que cuando yo muevo la mano en una dirección, debo esperar un resultado en un tiempo determinado. Lo que se está jugando aquí, me parece un ejemplo maravilloso, es que lo que se está jugando aquí es aumentar el tiempo, el delay, el tiempo en el que nos va a regresar información, ¿no? Entonces, si se aumenta ese tiempo, automáticamente nuestro sistema motor corrige aumentando la ganancia. Eso es lo que ocurre. Muy bien. En términos de la vida real, ¿no? Ya en términos de la vida real, el sistema de control con retroalimentación, ¿no? De lazo abierto y cerrado, el sistema de control de asa o de lazo cerrado y el sistema de control de lazo abierto están participando al mismo tiempo, están participando en prácticamente todos nuestros movimientos, ¿no? En realidad, la inmensa mayoría de los movimientos que realizamos todo el tiempo requieren de ese feedback, requieren del feedback sensorial. Entonces, este es un ejemplo muy claro, ¿no? Obsérvese cómo en este caso, esta tarea ya la habíamos visto antes, ¿no? En la parte de información sensorial, pero es exactamente muy claro aquí. La tarea del sujeto es levantar este cubito, ¿no? Hay que levantarlo, ¿no? Y para levantarlo, el sujeto aplica dos fuerzas, una fuerza de prensión y una fuerza de carga, ¿no? De levantarlo. Y entonces, lo que estamos viendo en este caso, ¿no? En el eje, en este panel B, es la fuerza que el sujeto imprime a la fuerza que el sujeto imprime en llevar
el bloquecito hacia arriba y en apretarlo, ¿no? Entonces, obsérvese cómo se le dan bloques, a este sujeto se le dan bloques que pesen 200 gramos, 400 gramos u 800 gramos, ¿ok? Entonces, se le dan bloques que pesen, mira, el bloque ahora pesa 200 gramos, ahora pesa 400 y ahora pesa 800. Y esto se le da en grupos, ¿no? Aquí nos ponen varias trayectorias de la fuerza, ¿no? Entonces aquí es donde el sujeto empieza, ¿no? Empieza a mover el bloque y ahí está muy claramente. Ahora, todo esto es cuando el sujeto sabe que se encuentra en la fase del bloque de 200 gramos, de 400 y de 800 gramos, ¿no? Entonces, cuando el sujeto sabe cuánto pesa el bloque, cuando nosotros sabemos cuánto pesa nuestra taza de agua o de café, que en este momento voy a tomar un poco, perdón, voy a poner mute para... Cuando el sujeto sabe cuánto pesa algo, básicamente organiza un movimiento balístico. Es decir, su sistema tiene ese componente del sistema sin retroalimentación o de asa abierta, ¿no? Y levanta fácilmente eso, ¿no? Ahora, si se hace un experimento muy bonito en el que en lugar de que el sujeto sepa el peso que va a levantar, ¿no? Se le engaña, ¿no? Entonces se le dice, a ver, lo que tú vas a hacer es que te voy a dar el bloque de 400 gramos, ¿no? Obsérvese cómo ahí está. Entonces se le da por 30 o 40 ocasiones el bloque de 400 gramos y el sujeto lo levanta muchas veces. Y eso es lo que se ve aquí. Es esta línea punteada azul. Y de repente no se le informa al sujeto, no se le avisa, no puede predecir, se le dice, oye, levanta ese bloque de 400 gramos. Pero ahora el bloque no pesa 400. Ahora el bloque pesa 800. Entonces podemos observar claramente cómo el sujeto inicia con el movimiento exactamente igual a que si fuera a levantar el bloque de 400 gramos, ¿no? Obsérvese cómo el movimiento es exactamente igual, pero se percata de que el bloque se le está resbalando porque él está poniendo la misma fuerza de prensión para levantar el de 400. Entonces él ya sabe, ya calculó y su mecanismo de control proactivo ya calculó cuánta prensión va a necesitar para levantar ese bloque. Ahora, algo le está diciendo al sistema motor, no se está levantando el bloque, se te está resbalando el bloque. Entonces, ¿qué es lo que le dice al sujeto que se está resbalando el bloque? En este caso, hicieron estos experimentos registrando un corpúsculo de Pacini, que ustedes ya conocen, ¿no? Por las clases de sistema somatosensorial. Alguien que me diga qué es el corpúsculo de Pacini. Por muchos puntos. Bueno, no tantos, pero no. Que me diga qué es alguien. Ay, Dios. No, nadie. Qué barbaridad. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Estoy solo en la clase? No, de los receptores cutáneos se refería al que era de adaptación rápida. Es uno de adaptación rápida, Andrea, ¿verdad? Sí. Y ya para completar así tu participación muy bien, es de adaptación rápida y se encuentra superficial o profundo. Profundo. Es de los profundos. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Entonces, si el sujeto, si se empieza a levantar el bloque, ¿no? Si el bloquecito se empieza a levantar, entonces, en cuanto se empieza a levantar esa presión suficiente para que se levante, va a activar los receptores profundos del dedo, los corpúsculos de Pacini, y le va a dar al sistema nervioso central, le va a dar una señal, ¿ok? Le va a dar una señal
que se ve aquí, este es el bloque de 400 gramos y lo que están, esto que vemos aquí es el registro del axón del corpúsculo de Pacini, obsérvese, lo están registrando y cuando el sujeto empieza a levantar aquí, da un brote de disparos, cuando levanta el de 400 gramos, ¿no? Da un brote de 400, de disparos de potenciales de acción y eso le dice, estás levantando bien, muy bien. Y como es de adaptación rápida, se activa y luego se apaga. Ya se acabó. Ahora, en el de 800 gramos, obsérvese cómo en el de 800 gramos, ese brote de disparos no ocurre. Y al no ocurrir ese brote de disparos, aquí tenemos una escala de 200 milisegundos, 0.2 segundos. Entonces, si ustedes ven más o menos este tiempo, ¿no? Y lo seguimos aquí. Aquí serían más o menos unos 200 milisegundos. Y en ese momento, cuando no ocurre el disparo, entonces el sujeto, en lugar de continuar con la fuerza que estaba aplicando para los bloques de 400 gramos, en lugar de hacer eso, entonces el sujeto empieza a aumentar la fuerza de la prensión hasta llegar al punto que es el adecuado para levantar el bloque de 800 gramos. ¿Y quién le dice que sí lo está haciendo bien? Entonces se sobreactiva nuevamente el corpúsculo de Pacini, ¿no? Entonces el sistema está calibrado con los mecanorreceptores y con los interoceptores que tenemos, ¿no? Que son nuestro órgano tendinoso de Golgi y nuestro uso muscular, ¿no? Está calibrado para agarrar y entonces lo que nos está diciendo es que en toda nuestra vida cotidiana nosotros estamos utilizando el mecanismo de control proactivo y simultáneamente también estamos utilizando el mecanismo de control reactivo para la mayor parte de nuestras actividades, sobre todo para estas, ¿no? Que requieren un movimiento controlado y que se mantenga por más tiempo. Entonces, esto es únicamente el resumen que les estaba dando, ¿no? En la vida cotidiana, la mayoría de nuestras acciones utilizan ambos sistemas. En una primera fase del movimiento, se usa el sistema sin retroalimentación y conforme el movimiento se desenvuelve, se recluta el sistema de retroalimentación, ¿no? Entonces, el sistema de control con retroalimentación, ese sistema de control con retroalimentación, ese no se puede anticipar al error, sino requiere de la sensación. Ese requiere siempre, ese sistema, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Requiere del error. Para este sistema aquí, ¿el error cuál es? El error es que no está ocurriendo la descarga del corpúsculo de Pacini. Entonces, observes ese concepto tan bonito. ¿Qué significa un error para este sistema en estas condiciones? Pues, si no se activa el corpúsculo de Pacini, no. Entonces hay un error ahí. Yo espero ya que cierto momento después de que empecé a levantar, ¿no? El sistema dice, oye, cierto tiempo después de que empezaste a aplicar el estímulo, la fuerza, yo espero que un tiempo después de eso, debo obtener una señal proveniente del corpúsculo de Pacini. Si eso ocurre, entonces vamos bien. Y si no ocurre, entonces voy a meterle más ganancia, que eso es lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Por su parte, el sistema de control sin retroalimentación está basado solo en el estado deseado. O sea, yo quiero que ocurra esto. Y su objetivo para el siguiente ensayo es anular ese error, ¿no? Muy bien. Entonces, nuevamente, esa combinación, ¿no? La podemos, esa combinación de señales del control proactivo y el control con retroalimentación, ¿no? La podemos globalizar como ese modelo del observador, ¿no? Que está observando, monitoreando todo el tiempo. Y, por ejemplo, eso está muy claro que ocurre, ¿no? Ese efecto que voy a... y este modelo de la combinación de ambos, ¿no? Del modelo, en realidad es el mismo, pues, ¿no? Es simplemente la combinación de ambos. Lo podemos ver en todas las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Aquí les puse un hombre en un toro, ¿no? Porque nuestros sistemas, estos sistemas empiezan a fallar
cuando nuestro sistema proactivo y reactivo empieza a fallar, cuando la velocidad de los cambios que esperamos es mucho más rápida e impredecible y sobrepasa las capacidades temporales, vamos a decirle de alguna manera, casi que podríamos decirlo así, que sobrepasa las capacidades temporales de nuestros mecanismos de retroalimentación y nuestro mecanismo de control proactivo. Entonces aquí, estas personas, no sé si ustedes se han subido a un toro mecánico o a lo mejor alguna de ustedes se ha subido a un toro de estos y es una experta ahí del bull riding, ¿no? Pero yo me he subido a algún toro mecánico alguna vez y una cosa horrible, ¿no? Porque realmente uno piensa que va para un lado, pero en realidad ya se voltea aleatoriamente para el otro y ¡boom! Uno cae tremendo, ¿no? Entonces, sus sistemas de equilibrio recaen en estos dos sistemas de control proactivo y de control por retroalimentación. Un ejemplo menos difícil es si ustedes han volado un papalote, ¿no? El papalote está sujeto cuando ya está volando ahí para que no se nos caiga, ¿no? Nosotros tenemos que estar soltando o poniéndole más fuerza a la cuerda. El papalote, cuando estamos volando, los ponemos más o menos fuerza a la cuerda, dependiendo de los cambios que hay con el viento, ¿no? Entonces, se aprende, esas cosas se aprenden, ¿no? Pero al inicio, pues sí nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, este es un ejemplo muy bueno de cómo casi es como el bull riding, ¿no? Este de aquí, pero en condiciones experimentales. Tenemos lo que ocurre en un sistema que es mucho más rápido e impredecible que lo que nosotros, que nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema? Entonces, aquí lo que se está pidiendo es la misma tarea que habíamos visto antes, ¿no? De levantar un bloquecito, pero aquí lo que se le está pidiendo a la persona, ¿no? Es que siga el movimiento de un bloque. Pero en este caso hay dos condiciones. En un caso la está moviendo un robot, es decir, se está moviendo automáticamente y la persona lo tiene que seguir. Y en el otro caso, la persona lo está haciendo por sí misma, en el caso del B. Entonces, cuando el sistema del robot mueve de manera automática el cubito y la persona tiene que seguir el movimiento, ¿no? Lo que estamos viendo graficado aquí del lado derecho es la fuerza, ¿no? De la carga que tiene que seguir la persona. Ahí está, eso no le cuesta tanto trabajo seguirla, pero lo que sí le cuesta mucho trabajo es la fuerza de la prensión, el grip force, ¿no? Entonces, cuando es impredecible, obsérvese cómo la ganancia de la fuerza, aquí tenemos N, obsérvese cómo aumenta y está muy por encima del movimiento mismo del bloque. Sube y está por encima de lo que se necesita. Cuando nosotros no podemos controlar algo, lo que hacemos automáticamente es aumentar la ganancia, ¿no? Entonces es un concepto fundamental que debemos quedarnos, ¿no? Cuando el movimiento está superando la velocidad de nuestra predicción, lo que hace rápidamente nuestro sistema es aumentar la ganancia y observamos los lags, ¿no? En el grip force, ¿no? Cuando está moviendo, entonces el sujeto se compone este movimiento de la fuerza de carga y además va soltando un poquito la prensión y obsérvese cómo están las oscilaciones de prensión, pero siempre por arriba de la fuerza, mientras que cuando el sujeto mueve por él mismo, la fuerza de la prensión para bajarlo y subirlo disminuye, ¿no? Y cambia y está perfectamente alineada a la fuerza de la carga, ¿no? Entonces, mientras que en este caso el sistema está perfectamente anclado porque es un sistema que combina el sistema proactivo, lo que yo espero con lo que espero con el sistema de retroalimentación, ¿no? Lo sigue perfectamente. En este caso, el sistema se ha quedado únicamente con el sistema de retroalimentación y su sistema proactivo se está quedando detrás. Entonces, para compensar por eso que se está quedando detrás, el sistema aumenta la ganancia, que eso es justamente lo que vimos también en este ejemplo, ¿no? Y bueno, nada más casi para, ¿qué hora es? Van a ser, ya vamos a ir terminando la clase, ¿no?
Estas cosas se aprenden, ¿no? Nuestros sistemas motores, ¿no? Que lo veremos ya en clases muy particulares, pero nada más para cerrar ahora, ¿no? Estos sistemas de aprendizaje motor eh, eh, consiste, ¿no? El aprendizaje motor casi, como ya lo habíamos visto en algunas clases anteriores, es un aprendizaje que le llamamos procedimental o aprendizaje implícito, ¿no? Que es decir, que no podemos reportar cómo es. Este ocurre en diferentes escalas temporales, es decir, hay cuestiones de aprendizaje motor que son prácticamente automáticas, ¿no? Normalmente aquellas que tienen mucho feedback sensorial las podemos aprender prácticamente de inmediato en 2 o 3 ensayos, mientras que aquellas cuestiones, partes del aprendizaje motor que no dependen tanto del feedback sensorial interno, sino de la retroalimentación ya después de lo que ocurre, es decir, aquellos que recaen más en el control motor proactivo, ¿no? Esos requieren periodos de tiempo más largos o inclusive periodos ya cuando se implica además una secuencia compleja, ya requiere periodos de aprendizaje mucho más largos, ¿no? Entonces, esas 3 escalas podemos verlas en este caso. Obsérvese cómo a esta persona se le dan 2 bloques, ¿no? Este es un experimento también. Estos de experimentos de control motor normalmente son muy bonitos porque son muy inteligentes los experimentos y muy simples. Se le dan 2 bloques a la persona, un bloque amarillo, un bloque gris. El bloque gris y el bloque amarillo pesan exactamente lo mismo. Tienen exactamente el mismo peso. Y lo que se pone arriba del bloque es un sensor de prensión, ¿no? Entonces la persona tiene que agarrar el bloque con estos dos a partir de estos 2 sensores y levantarlo. Y entonces, si ustedes, esta tarea es muy bonita porque si ustedes, los bloques pesan lo mismo y ustedes los ven uno más grande que el otro, la información visual, ustedes no se la pueden quitar de encima. Van a pensar, a pesar de que pese lo mismo, si uno es más grande que otro, ustedes no importa qué, aunque ya lo hayan visto pesado en una balanza o lo que sea, ustedes van a reportar que se siente más pesado el bloque grande. Eso pasa, así. El feedback visual, la información visual le dice al sistema, eso pesa más. Y a pesar de que ustedes ya lo hayan visto pesado en la balanza, si se lo ponen en una mano a la otra van a decir, pesa más el más grande. Si cierran los ojos y no lo ven y lo cargan, van a decir pesa lo mismo. Pero si lo ven, va a decir pesa más. Eso está así. Entonces, a lo mejor en algún momento podemos hacer, o si hubiera momento por la pandemia, podríamos hacer es muy bonito experimento. Pero bueno, pesa más. Pero lo que sí ocurre de forma muy interesante es que a pesar de que el sistema explícito de verlo y reportar, ese pesa más que el otro, ¿no? Que está basado en la experiencia previa, etcétera, etcétera, el sistema motor puede aprender que pesan lo mismo, a pesar de que nosotros sigamos reportando que pesan uno más que el otro. Entonces, lo que se observa aquí es qué tanta fuerza se le imprime al bloque para levantar el bloque pequeño y el bloque grande. Entonces, aquí está la fuerza que se imprime, ¿no? En el ensayo 1 al bloque grande y al bloque pequeño. Y obsérvese pues cómo evidentemente se le imprime más fuerza al bloque grande porque se piensa que es más pesado a pesar de que pesan lo mismo. Pero para el ensayo 8, es decir, 1, 2, 3, en 8 ensayos, ya unos cuantos segundos, el sistema motor aprende que no necesita imprimir tanta fuerza de prensión ni tanta fuerza de carga para levantar los bloques. Y obsérvese cómo para el ensayo 8 ya los patrones de fuerza y los patrones de carga son exactamente iguales para levantar ambos, a pesar de que el sujeto reporte aún que pesa más el bloque grueso, ¿no? Entonces el sistema motor es capaz de compensar de manera implícita, automática, sin que nosotros sepamos cómo, y aprende eso en una escala de tiempo súper rápida de 8 segundos. Un sistema que ya implica un control de feedback, y entonces esto se puede hacer así porque tiene ese feedback, el feedback
de lo que se espera, entonces lo puede aprender el sistema muy rápido. Ahora, los sistemas que no están sujetos a tanto feedback tardan mucho más, como por ejemplo lanzar la bola de boliche. Y sistemas que además del feedback sensorial, que no dependen tanto de feedback sensorial, y que además implican una complejidad espacio-temporal como tocar el piano, ¿no? Esos requieren una vida entera de entrenamiento, ¿no? Cada vez que una pianista avienta y toca el piano, ¿no? Cada vez que hace eso, ese movimiento balístico de tocar la tecla está muy poco sujeto al feedback sensorial inmediato. De hecho, es tan rápido que no alcanza, ¿no? O sea, cuando ustedes ven a pianistas así importantes, ¿no? Como Alice Otto, cosas así, y ven cómo hacen... Pues, evidentemente, cada uno de los tecleos de esa secuencia de movimiento súper rápida no depende del feedback sensorial de las articulaciones, depende de un control proactivo. Entonces, al ser una secuencia de movimientos, que cada uno de esos movimientos tiene poca o nula dependencia del control de feedback, hace que el aprendizaje de ese tipo de secuencias motoras sea extremadamente más largo, ¿no? Y, bueno, ese aprendizaje motor es en sí, ¿no? Una adaptación de nuestros modelos internos, ¿no? Entonces, para aprender ese control motor, ¿no? Entonces necesitamos adaptar, ¿no? Nuestro modelo interno. En el caso del control proactivo vamos a adaptarlo hacia el siguiente ensayo. En el caso del control con feedback y control reactivo, podemos llamarle también, como en este caso, tenemos que adaptar nuestro modelo, ¿no? A los pesos reales y no al estimado que tenemos. Aquí está haciendo una actualización de eso, ese sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estudiar esto? ¿No? Les voy a poner, ya ven que siempre les pongo, hoy les voy a poner un pequeño ejemplo para despedirnos de la clase de hoy. Les voy a mostrar a mi rata que se llama Paco, ¿no? Paquito, les voy a mostrar a Paco. Este tipo de sistemas lo podemos estudiar en el laboratorio con diferentes, en diferentes modelos animales, ¿no? Y hoy les voy a enseñar al pequeño Paco. Como pueden ustedes observar, tenemos aquí esto, no sé si lo ven, aquí, esta es una oreja de rata, ¿no? Este es un ojo de rata y aquí está el cuerpecito de la rata. Aquí ven una palanca y otra palanca. Y en este modelito lo que nosotros estamos tratando de estudiar es el control motor de un movimiento que se realiza con dos manos, porque además, yo lo veremos en las siguientes clases, además del control proactivo y el movimiento balístico, y además del movimiento reactivo, después tenemos que aumentar una nueva categoría, que es la coordinación de diferentes efectores, ¿no? Entonces, nosotros diseñamos una tarea en roedores. Obsérvese cómo lo que hace el buen Paco es que toma cada una de estas palancas. Aquí hay, si nos regresamos, aquí hay una palanca y aquí hay otra palanca, y la tarea de Paco es tomar la palanca derecha con la mano derecha y la palanca izquierda con la mano izquierda, y va a hacer un movimiento balístico en el cual va a tener una primera fase proactiva en la que va a tomar ambas palancas y las va a desplazar simultáneamente en dirección hacia abajo. Y luego, como observan ustedes ahí, mantiene la posición de las palancas en la posición de abajo por unos cuantos milisegundos, y si lo hace simultáneamente y lo hace por 750 milisegundos, obtiene un reforzador, ¿no? Y se toma una gotita de agua azucarada, ¿no? Entonces, lo podemos ver de nuevo. Ahí está el pequeño Paco. Vuelve a tomar las dos palancas. Está en cámara lenta porque eso lo hacen de manera muy rápida. Cada uno de esos ensayos puede durar 750, 800 milisegundos. Obsérvese cómo vuelve a hacerlo. Y luego viene, esto ya es a la velocidad normal a la que lo hacen, ¿no? Entonces vean cómo es, no sé si la conexión alcance a dar, pero ahí está haciendo el movimiento. Entonces, con lo único que quería mostrarles del pequeño Paco es que podemos modelar, se encarilla con las ratitas del bioterio. Bueno, no, son nuestros hermanitos, en realidad nuestro bioterio está en nuestro laboratorio y sí,
todas tienen su nombre, todas tienen su, y todas están muy contentas. Entonces sí, sí nos encariñamos, son como mascotas, son muy listos, pero lo que hacemos con ellos o lo que podemos hacer con ellos es modelar este tipo de conductas que se parecen a la que nosotros hacemos y tratar de descubrir cuáles son los mecanismos neuronales que se encuentran, por ejemplo, detrás de eso. Entonces, como ustedes vieron ahí, ese movimiento de esa ratita tiene el control proactivo en el movimiento balístico rápido, ¿no? Muy veloz, y después se le pide que mantenga la presión de las palancas por al menos 750 milisegundos, por lo que ya le da tiempo a su sistema de crear un mecanismo de retroalimentación. Entonces, haciéndole más largo el movimiento, el animalito se mantiene un poquito más las patitas y luego ya obtiene un movimiento exitoso. Si nosotros le pedimos a Paco, él ha estado entrenando por 3 meses, haciendo movimientos de 750 milisegundos, en una sesión le decimos ahora, Paco, tú lo que tienes que hacer es mantener la presión por un segundo, no 750, sino por un segundo ahora. Le aumentamos 250 milisegundos más. Si le aumentamos ese tiempo, lo que hace Paco inmediatamente es aumentar la ganancia. Él inmediatamente aprieta mucho más las palancas y lo hace de manera automática. Nadie le dijo a Paco que él tenía que irse por allá y preguntarme, oye, ¿qué tengo que hacer? No vienen y hacen eso. Lo que hacen automáticamente, a lo mejor les pongo ese video en la siguiente clase, es que su sistema en automático aumenta la ganancia y mantiene presionadas las palancas por más tiempo, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y con eso tenemos unos cuantos minutos para hacerles una pregunta. Estas son las generalidades del control motor. Hemos visto las generalidades de la información somatosensorial y las generalidades del control motor, y creo que sería lo suficiente para un segundo examen, para no llenarlos de muchísimos conceptos. Entonces, ¿les parece si el siguiente examen lo hacemos el próximo miércoles? Si no les parece, lo podemos poner para el próximo viernes. Lo dejo totalmente a su consideración. Voy a dejar de grabar.